Nosotros hemos estado hablando de que el periodo representado aquí en la epístola de Juan a Éfeso fue un periodo en la historia de la iglesia muy conocido. Pérgamo significa, no Éfeso sino Pérgamo. Pérgamo significa muy casado. Fue el tiempo donde la iglesia se casó en un matrimonio absurdo y pagano, absurdo y apóstata. Porque la iglesia, que era la esposa de Cristo, entró en un relacionamiento con el Estado en la época de Constantino, y la iglesia, que pasó de ser la iglesia espiritual de Cristo, pasó a ser la iglesia imperial. En esta época, a raíz de las muchas conversiones que tuvieron las personas que venían del paganismo a Cristo, ellos introdujeron muchos ídolos, que era lo que veíamos ahí en el verso 14, que la doctrina de Balaam, que enseña a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y vimos cómo en la historia de la iglesia, de una manera increíble, la iglesia que decía ser cristiana se llenó de ídolos, comenzó a adorar los ídolos antiguos de las naciones, solo que ahora con un barniz cristiano. Entonces el ídolo Astarot de los paganos, aquella diosa madre, se le cambió el nombre por María. Comenzó a adorársele en la casa. Y todos esos santos e ídolos paganos comenzaron a cambiársele los nombres y comenzaron a adorársele como santos cristianos. Entonces veíamos y estudiábamos toda esa historia que no deja de ser bizarra, pero también que no deja de ser historia de la iglesia cristiana. Ahora, como el pasaje nos dice ahí en el verso 15, vamos a avanzar un poco, vamos a pasar ya de estudiar un poco lo que fue la idolatría cristiana del siglo IV en adelante, a estudiar también un fenómeno que comenzó a gestarse en esa época, que la Escritura lo anunciaba de una manera muy clara, pero que está envuelto en una palabra. Dice ahí en el verso 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces el siguiente asunto que vamos a comenzar a estudiar, representado en el periodo de la iglesia de Pérgamo, es el nicolaísmo. ¿Qué es esto del nicolaísmo? Bueno, aquí los hermanos hemos tenido algunos estudios de Apocalipsis y hemos hablado. Ahora, cuando tú miras la palabra nicolaísmo viene de dos raíces, que una es Nikos y la otra es Laos. Nikos significa conquistador y Laos pueblo. Entonces, etimológicamente, la palabra nos muestra un periodo donde se iba a conquistar al pueblo, donde iba a surgir un espíritu de clericalismo, donde algunos hombres iban a conquistar al pueblo. Y eso históricamente es muy conocido, tanto que nosotros vamos a entrar a estudiarlo porque también nos va a servir de preámbulo al siguiente periodo de la iglesia Tiatira y nos va a preparar para el siguiente periodo. Entonces hoy vamos a hablar de el papado, la historia del papado. Porque si ha existido un nicolaísmo vivo, real y palpable, ha sido el papado. Entonces vamos a mirar algunos pasajes y a introducirnos en el tema hoy. Vamos a mirar primero Hechos 20, verso 28. ¿Por qué vamos a mirar Hechos 20, verso 28? Porque aquí Pablo comienza a hablarnos de algo que tuvieron las iglesias bíblicas y las iglesias del primer siglo. ¿Qué fue esto? La iglesia ciertamente eran locales, o sea, era la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Tiatira, y estas iglesias tenían un gobierno. Ahora, el mismo gobierno de la iglesia primitiva y de la iglesia bíblica es un poco diferente al tipo de gobierno aún de las iglesias cristianas que nosotros conocemos. La figura de un solo pastor no existía en la Biblia. La Biblia siempre que se va a referir al gobierno de las iglesias locales, se refería a un compendio de hombres o usaba la palabra en plural. Y estos hombres eran llamados con dos títulos principales. Uno era obispos
y la otra era ancianos. Usted puede ver en varios pasajes. Aquí Pablo en Hechos 20:17 nos dice que él, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y esos mismos ancianos que vinieron desde Éfeso a Mileto para encontrarse con Pablo, nos dice en el verso 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces el término ancianos y obispos es dirigido a las mismas personas. ¿Quiénes eran estas personas? Como dice Pablo, para apacentar la iglesia del Señor. Entonces los obispos y ancianos eran los que tenían la responsabilidad de ¿qué? De pastorear a la iglesia del Señor. Pablo, por lo menos saludando a la iglesia, a los filipenses, dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Entonces los obispos eran los hermanos encargados de pastorear la grey, eran los hermanos encargados de enseñar la palabra, eran los hermanos encargados de instruir a los hermanos, eran los hermanos encargados de cuidar los asuntos de las iglesias locales. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? De pronto ustedes ya lo han escuchado varias veces y para ustedes es normal. Lo que pasa es que la figura o el entendimiento de la palabra obispo que había en la Biblia, aún en el primer y segundo siglo, ya en el tercer y cuarto comenzó a cambiar. Y pasamos de tener un gobierno plural de varios hombres que cuidaban la iglesia del Señor, a tener iglesias que tenían un solo obispo. Por ejemplo, la iglesia en Roma, ella duró 2 siglos, fue de las últimas que adquirió ese modelo de pasar de tener varios obispos a tener un solo obispo. Ahora, cuando estuvimos hablando de la iglesia del segundo y tercer siglo, dijimos que el lenguaje con los que los padres de la iglesia comenzaron a escribir y hablar cambió un poco. ¿Por qué? Porque comenzó a exaltarse demasiado esa posición. Entonces eran los hermanos y el obispo. Pero en los términos bíblicos el obispo era un hermano que había sido puesto para servir a los otros hermanos, pastorearles y enseñarles. Y generalmente o bíblicamente no era un hombre nomás, sino eran varios, porque usted puede entender el peligro que está cuando hay solo un hombre que gobierna una iglesia. Hay un peligro tremendo de que se enseñoree de la iglesia, porque él es el obispo, o en nuestros términos el pastor. Ahora, ¿por qué estamos narrando eso? Porque vamos a hablar de nicolaísmo, y nicolaísmo es ese movimiento que Dios aborrecía cuando los hombres comenzaron a ponerse encima de otros hombres y a gobernarlos. Y en la historia de la iglesia eso tiene un nombre, y en la historia de la iglesia eso es una doctrina que vamos a comenzar a estudiar juntos. Entonces todo cambió cuando la iglesia pasó de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia aprobada y una iglesia que tenía el respaldo del emperador. En el concilio de Nicea, como lo estuvimos estudiando juntos, Constantino reunió a todos los obispos conocidos y en esa asamblea él se puso como ¿quién? Como el obispo de los obispos. ¿Qué quiere decir esto? El emperador se puso en el lugar de Cristo y ofició el concilio diciendo qué era verdad y qué no era verdad. Ahora, ese fue un punto clave. ¿Por qué? Porque después de Constantino sucede algo, en época del mismo Constantino, aunque cuando él reúne a todos los obispos, no existía la figura de un obispo de las iglesias que gobernara otras iglesias. Cada una de las iglesias tenía un obispo. Ahora, cuando Constantino toma la decisión de mudar la capital del imperio occidental para Oriente y edificar la ciudad de Constantinopla en honor a su nombre, sucede algo tremendo.
Roma era la capital del imperio y el emperador, al salir de Roma y edificar Constantinopla, dejó un gran vacío, un vacío de poder, un vacío de influencia, que para ese momento el obispo de Roma tomó como una gran oportunidad. Y el obispo de Roma comenzó a crecer. Entonces, para esta época existían en Oriente iglesias y en Occidente iglesias. Pero las iglesias de Oriente tenían como varios centros que llamaban patriarcados. De ahí vendrían los patriarcas de Alejandría, los patriarcas de Antioquía y de otras ciudades. Pero en Occidente solo había una iglesia grande que tenía mucha influencia, que era la iglesia que había en Roma. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Constantino se muda para Constantinopla, el obispo de Constantinopla tiene la intención de tener un lugar preeminente entre las iglesias de Oriente. Y él convoca un concilio. Ese concilio más adelante fue llamado el Concilio de Constantinopla. Y eso sucedió en el año 381. Y en este concilio se decidió que el obispo de Constantinopla sería puesto en el mismo lugar del obispo de Roma. Ahora, eso es un lenguaje extraño para nosotros, pero así sucedió. ¿Y qué pasó? El obispo de Roma, porque Roma llegó a ser una ciudad, además de ser importante por ser la capital, fue una iglesia que tuvo mucha influencia y tuvo obispos muy sobresalientes. Usted puede ver que el Nuevo Testamento comienza en Hechos en Jerusalén y termina Pablo ¿en dónde? En Roma. Y Roma y los obispos de Roma se volvieron muy conocidos porque en cuanto a las herejías, ellos fueron maestros buenos. Entonces la posición que tuvo la iglesia en Roma fue una posición sobresaliente, tanto en los concilios como en influencia. Porque ¿qué pasaba? Habían iglesias más pequeñas, entonces las iglesias más pequeñas a veces no podían solucionar sus problemas. Entonces, ¿a dónde acudían? Ya no estaban los apóstoles. Entonces ellos acudían a las iglesias más grandes donde habían obispos más sobresalientes. Y en ese asunto comenzó a crecer Roma bastante. Entonces, cuando muere el emperador Constantino, todavía no existía la figura de un obispo para todas las iglesias. Cada iglesia tenía su obispo. Pero en esa época surgió un obispo en Roma llamado Dámaso. Y este obispo era muy ambicioso. Antes de ser obispo era uno de los diáconos de la iglesia. Y este Dámaso tenía mucho interés de llegar a ser obispo. Porque como decíamos, para el IV siglo la iglesia cristiana pasó de ser perseguida a ser una iglesia muy apoyada por el imperio. ¿Qué quería decir esto? Que era una iglesia que ya tenía bienes materiales, que era una iglesia que ya tenía muchos recursos, y entonces volverse cristiano era algo de la época, pero nada como ser obispo, porque ser obispo tenía unos grandes privilegios. Tanto que se volvió algo codiciable. Y dice la historia que Dámaso, en ese deseo de ser obispo de Roma, él entra en una disputa con otro diácono que se llamaba Ursino. Esto usted lo puede conocer por la historia. Y la disputa era tal, es que imagínese esto en la iglesia cristiana, hermano, de la época, ¿no? Que el asunto era que ambos estaban buscando el reconocimiento como obispo. Y Dámaso, que era un español que tenía mucho dinero, él contrató una banda de bandidos. Y él comenzó a perseguir a Ursino. Y fue tal el conflicto que se trazaron en una pelea que duró 3 días. Y dice que el grupo, la banda de Dámaso, rodeó a los de Ursino y en un templo que había en esa época, en la Basílica de Santa María, los rodearon, quitaron el techo y comenzaron a tirarles piedra. En hecho fue que el obispo que se quedó con el obispado fue Dámaso, con la victoria de 137 muertos para quedarse él con el poder. ¿Por qué era tanto la pelea de ser el obispo de Roma? Un historiador dice lo siguiente, porque ahí nosotros comenzamos a ver cómo la iglesia se fue pervirtiendo y cómo la codicia, cómo la avaricia comenzó a destruir la institución que Dios había levantado, que pasó de ser un organismo vivo a una institución muerta y apóstata llamada catolicismo romano. Mira lo que dice Amiano Marcelino, un historiador de la época. ¿Por qué se estaban peleando como perros
el hueso del obispado. Él dice, porque una vez ganado el puesto, el individuo puede disfrutar en paz una buena fortuna, asegurada por la generosidad de las matronas, puede trasladarse en carruaje y vestirse con magníficas ropas y dar banquetes cuyo lujo supera al de la misma mesa del emperador. Entonces la iglesia para este tiempo, cuarto siglo, se volvió algo tremendamente lucrativo, tanto que la posición de liderazgo, de pastoreado o de obispado, como se hablaba en la época, se volvió algo que hasta las personas impías se peleaban por ella. Algo que era bueno, porque Pablo dice en 1 Timoteo que si alguno desea obispado, ¿qué? Buena obra desea. Pero el espíritu clericalista, el espíritu de tener la posición para tener poder, para tener dinero, para tener influencia y para conquistar la iglesia, pervirtió totalmente la iglesia ya para el siglo IV. Entonces nosotros hoy vamos a comenzar a hablar de un poco de historia de papado, ver las doctrinas que ellos enseñaron, porque esto, como lo dice Apocalipsis, volvieron esto una doctrina. Y los siguientes domingos vamos a ver un poco el desarrollo del papado, su influencia, sus hechos atroces, su apostasía, sus pecados, porque esto es bien, hermano. Yo les decía que estos temas de historia de la iglesia no son agradables compartirlos, pero es importante que nosotros conozcamos el contexto donde surgió la Reforma Protestante. Y si nosotros no conocemos la historia del papado, no vamos a conocer por qué fueron tan importantes las enseñanzas de nuestros hermanos en la Reforma. Entonces debemos contextualizarnos para conocer un poco cómo ha sido el desarrollo de la iglesia. Entonces, después de Dámaso, aunque hasta ese momento ningún obispo había tomado el nombre de papa, el siguiente que le siguió en la cadena de obispado en Roma fue Ciricio. Él ya comenzó a llamarse a sí mismo papa, y él fue el que comenzó a hablar de los edictos papales. ¿Qué eran los edictos papales? Cartas con instrucciones en forma de decretos imperiales. Después vino Inocencio I, eso es del 401 al 417. Y este es muy importante porque él fue el que estableció la doctrina del papado. Él fue el primero que comenzó a decir que el obispo de Roma era el sucesor directo de Pedro. Él fue que comenzó a decir que Pedro era el fundamento de la iglesia y que ellos, como sucesores de Pedro, serían los vicarios y los representantes de Cristo aquí en la tierra. Él fue el primero que aspiró a ser el obispo de todos los obispos y a ser la cabeza de todo lo que se conocía como la iglesia universal en esa época. Entonces este Inocencio, que no tenía nada de Inocencio, comenzó a ser importante. Después viene León I en el 440. Este León es el que establece la doctrina que ya venía comenzando a circular en los corazones de los obispos romanos. Ahora, esta rivalidad entre el obispo de Roma con el obispo de Constantinopla comenzó a consumarse a tal punto que ya para el siglo XI hubo el gran cisma del cristianismo entre lo que es la iglesia católica romana y la iglesia griega en Constantinopla. Cisma que hasta el día de hoy sigue. Entonces, bueno, vamos a leer las escrituras y vamos a ver qué fue lo que enseñaron estos papas y cómo la Biblia claramente denuncia esto. Entonces vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Entonces, bueno, Inocencio comenzó el camino, pero el que lo consumó realmente fue el obispo León I en el 440. Este fue el que estableció a Pedro como el fundamento, a Pedro como el pastor principal y supremo del cristianismo, y a Pedro como aquel que tiene las llaves del reino de los cielos. Ahora,
esto que ellos dijeron de Pedro, necesitamos entenderlo. Ellos no lo dijeron por Pedro. Ellos no estaban defendiendo el apostolado de Pedro ni la supremacía de Pedro. Eso simplemente fue una excusa para ellos tener ¿qué? La supremacía. Es simplemente una excusa para ellos tener ¿qué? El gran obispado, o como ellos se comenzaron a nombrar, el gran papado. Entonces ellos usaban estos pasajes que nosotros vamos a leer. Mateo 16, verso 15. Ellos interpretan este pasaje y el dogma católico lo dice así. Dice, el Papa es el obispo de Roma y el vicario de Cristo en la tierra. Él es la cabeza visible de toda la Iglesia católica. Quien fue el primer Papa fue San Pedro, quien fue hecho Papa por el mismo Jesucristo. Esto dice el Catecismo para Adultos de William Cowan en la página 55 y 56. Entonces mira lo que ellos dicen. Según ellos, en la interpretación de este pasaje, Pedro fue el primer Papa, establecido por Cristo como su vicario, como el representante y la cabeza suprema de todo el cristianismo visible. Entonces el pasaje que ellos usan es Mateo 16, verso 15. Recuérdese las palabras de Jesús, la doctrina de los Nicolaitas, que yo ¿qué? Aborrezco. Porque lo tremendo es mirar la historia, ver lo que sucedió, pero lo más tremendo es ver cómo eso se volvió doctrina. Y lo más tremendo fue cómo eso fue aceptado. Aunque cierto es que muchos se opusieron a tal práctica. Solo que el papado creció tanto en poder que aquellos que no reconocían lo que ellos establecían tenían pena de muerte, como lo vamos a estudiar, como sucedió tremendamente en la Reforma. Entonces dice ahí el verso 15, Mateo 16, verso 15. Y él les dijo, Jesús, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí Pedro da una confesión tremenda. Dice Jesús que eso no se lo reveló ni carne ni sangre, sino es una revelación del Padre. Como nosotros cantábamos, verdaderamente tú eres ¿qué? El Cristo, que nos habla de el mesianismo de Jesús como aquel que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, y el Hijo del Dios viviente, que nos habla de la divinidad del Hijo, de la eternidad del Hijo y de aquel que el Padre escogió para reinar sobre todas las cosas. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la revelación que tuvo Pedro lo hizo bienaventurado. ¿Por qué? Porque esa es la bienaventuranza que les corresponde a aquellos que han creído y han entendido quién es Cristo. Y dice en el verso 17, entonces, en el 18, perdón, y yo también te digo, aquí está el asunto de la discusión, que tú eres Pedro, que en el griego es una piedra, Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora la palabra que el Señor usa para roca es piedra, pero en femenino, que es Petra. Y sobre esta Petra o roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces este es el pasaje que usó el Papa para decir que Pedro era el fundamento de la iglesia, para decir que Pedro era la roca sobre la cual se debería edificar la iglesia. Eso lo dijo León. Ahora, ¿da el pasaje para pensar eso? Entonces nosotros lo hemos estudiado varias veces. Realmente la roca que es la base de la iglesia fue la revelación que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque más adelante los apóstoles, aclarándonos este asunto, nos muestran que la iglesia sí tiene un fundamento sobre el cual va a ser edificada. ¿Y cuál es ese fundamento? Vamos a leerlo ahí en 1 Corintios capítulo 3,
verso 10, que son como asuntos muy básicos a veces para nosotros que entendemos, pero que a veces perdemos de vista y que el catolicismo quitó de la Biblia y distorsionó terriblemente. Pablo dice esto ahí en 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea que ciertamente una edificación necesita un fundamento y la iglesia necesitaba un fundamento para ser edificada. Pero ¿cuál fue el fundamento que puso el perito arquitecto? Dice: y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? El cual es Jesucristo. Entonces Pablo nos aclara tremendamente aquí que el fundamento fue la revelación que tuvo Pedro acerca de Jesús y que esa revelación es la base de la verdadera iglesia. Por eso cuando comenzamos a hablar de historia de la iglesia, ya desde estos siglos, podemos decir con toda certeza que el catolicismo romano, aunque era la iglesia cristiana oficial, dejó de ser la iglesia verdadera. Aunque era la iglesia oficial, dejó de ser la iglesia bíblica. Porque la iglesia bíblica solo tiene ¿qué? Un fundamento. Y eso es muy importante para nosotros. Mira lo que dice el hermano Hernández Díaz López. Dice: el fundamento, el cimiento y la piedra principal de la iglesia no es el Papa. Y escuche esto también, no es el pastor. Y escuche esto también, no es el apóstol, no es el liderazgo local, ni pastores ni predicadores, porque todos ellos cambian. Dios puso un fundamento eterno sobre el cual la iglesia siempre será edificada: Jesucristo. Es una locura construir una casa sin echar un buen fundamento. Y el más grande equívoco de la historia de la iglesia fue quitar el verdadero fundamento y poner uno falso. Entonces, ¿por qué la iglesia está en pie? Hermano, no podemos pensar que fue por Pedro, porque Pedro, después de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice: necesito ir a Jerusalén. Y Pedro le comienza a decir: Señor, esto no te ocurra. Y el Señor le acaba de decir: tú eres el bienaventurado Pedro. Y después le dice: apártate de mí, Satanás. Imagínate donde Pedro fuera el fundamento, hermano. ¿Qué hubiera pasado? Si al capítulo siguiente ya el Señor le estaba diciendo que tenía que reprenderlo porque le había dado lugar al diablo. Y estaba dejándose llevar por el diablo en su amor natural. Y en el capítulo siguiente el Señor sube a Pedro, a Jacobo y a Santiago y se transfigura delante de ellos. Y Pedro, que era un arrebatado, tiene una evidente y buena idea. Y comienza a hablar y el Señor lo calla. ¿Y qué le dice el Señor? Este es mi Hijo amado. A él oí. O sea, Pedro, usted aquí no tiene nada que hablar. Cállese y escuche al que debe oír. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es la piedra principal? ¿A cuál debemos poner nuestra mirada y cuál es el que nos ha sostenido? Y como cantábamos, e intercede por nosotros para siempre. Cristo. Ahora eso es tremendo porque el catolicismo, en una actitud de ambición y de poder, quitó a Cristo y se puso a ellos mismos. Pero nosotros a veces, en una actitud de ignorancia, quitamos la mirada en Cristo y ponemos a fulano de tal. Y nuestro fundamento es el fulano de tal. Hermano, vamos a discutir de esto. ¿Qué dijo fulano de tal? No nos importa qué dijo fulano de tal o qué hizo fulano de tal. Nuestro fundamento es Cristo y su palabra para siempre. No queremos más papas, hermanos. Suficiente con lo que hizo el catolicismo romano y con lo que hace el cristianismo hoy, ensalzando a hombres y dándoles el lugar que no les pertenece. El fundamento de la iglesia es Cristo. Los demás son ¿qué? Colaboradores. Cada uno, como dice el mismo Pablo, según lo que haya recibido. Y cada uno dará cuentas de lo que haga. Pero el fundamento de la iglesia, ¿quién es, hermano? Cristo. Pero el catolicismo romano perdió eso de vista.
No solo en la práctica, sino esto se volvió una doctrina totalmente anticristiana. Ahora, también se le dice a Pedro, como dice ahí en el capítulo... Bueno, leamos primero unas palabras de Pedro antes de avanzar. Primera de Pedro 2, verso 4. Por ahí alguien decía que los obispos de Roma volvieron a Pedro el Papa sin Pedro saberlo. Pedro nunca se enteró. Ahora usted va a mirar que Pedro no tenía la supremacía ni siquiera entre los apóstoles, porque usted lee pasajes de Gálatas cuando Pedro mismo en una actitud hipócrita comienza a atentar contra el evangelio y Pablo lo llama y lo reprende públicamente. Pedro no tenía la supremacía. Pedro fue usado por el Señor, Pedro fue puesto por el Señor en compañía de otros. No para que él fuera el obispo principal entre los apóstoles, y mucho menos, como lo llegaron a decir, el obispo y papa de la iglesia de Roma. Dice Pedro ahí en 1 Pedro 2, 4, dice, acercándoos a él, ¿a quién? A Cristo, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces el problema de quitar a Cristo y darle lugar a un hombre es que estamos desechando la piedra principal, hermano. La que Dios estableció como roca. Dice Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo, ¿no? Escogida, preciosa, y en el que en él creyere no será avergonzado. Entonces Pedro tenía claro que el fundamento y la piedra principal de la iglesia no era él. Eso fue algo que él nunca se atribuyó para sí mismo. Era Cristo mismo. Otras de las falacias que dice el catolicismo y de la doctrina nicolaita que ellos criaron fue que Pedro era el príncipe de los pastores, ¿sí? Así como el apóstol principal o el pastor principal de su iglesia. Era el príncipe de los pastores. Porque hermanos, todas esas figuras que nosotros tenemos del pastor principal, del apóstol, del que es nuestra cabeza y cobertura, eso es puro nicolaísmo. Y su primera expresión visible fue el catolicismo romano, pero después eso ha mudado de algunas formas. Y la tendencia natural es que nosotros pongamos personas que tengan el interés de enseñorearse de nosotros. Y también la tendencia natural del hombre es ponerse en un lugar para enseñorearse de los otros. La visión de los apóstoles del Nuevo Testamento es que ellos eran, ¿qué, hermanos? Siervos. Y decía el hermano John MacArthur en un libro que se llama, muy bueno, que se llama Esclavo. La traducción al español hizo un gran atentado contra el mensaje original de la Biblia, porque en la mayoría de pasajes donde usted encuentra en el Nuevo Testamento la traducción siervo, la palabra no es siervo. La palabra del griego es doulos, que significa ¿qué? Esclavo. Pablo decía, Pablo, esclavo de Jesucristo. Pedro, esclavo de Jesucristo. Santiago, esclavo de Jesucristo. Judas, esclavo, porque ellos no tenían la visión de ser señores. Ellos tenían la visión de ¿qué? De ser siervos. Esclavos puestos al servicio de los demás. Dice Pedro también, apacentad la grey que está entre vosotros, ¿qué? No enseñoreándose de ella. No por ganancia deshonesta. Todo lo que sucedió con el tiempo bien contrario. Pero mire qué dice Pedro. Vamos a leerlo ahí en 1 Pedro 5, verso 1. Donde mira que Pedro reconocía, porque Jesús dice, ¿quién es el pastor? Dice él, yo soy el buen pastor. ¿Y cómo se reconocía el buen pastor? El buen pastor, ¿qué iba a hacer?
dar su vida por las ovejas. Entonces, en realidad, bíblicamente, el príncipe de los pastores y el pastor de los pastores es Cristo. Pedro fue un anciano, un obispo, un pastor con los otros pastores. Dice ahí 1 Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Estas palabras son interesantes. Un anciano, un obispo, pastor bíblico, es un hermano que está entre vosotros, no sobre vosotros. Porque no estamos negando que la iglesia necesite ancianos. La iglesia necesita ancianos, necesita pastores. Pero deben ser hermanos que estén, ¿qué? Entre vosotros. No es la figura del hombre que usted no puede tocar. No es la figura del hombre que usted tiene que pedir una cita un año antes para poder hablar con él. No es la figura del hombre que usted no conoce ni su esposa, ni sus hijos, ni su casa. Esa es una figura antibíblica, hermano. El anciano, el pastor bíblico, era un hombre entre los hermanos que había sido puesto para servir a los demás hermanos. Y dice, pero mire esa frase, yo anciano también con ellos. Mira que Pedro no se pone sobre los ancianos, sino que hace Pedro, yo también anciano. Él reconoce porque el Señor lo puso como anciano, como pastor, ahí en Jerusalén, como obispo. Y dice Pedro, yo también anciano, ¿qué? Con ellos. Pedro no dice, yo el obispo de ellos, ¿no? Yo el papa de ellos. Yo el pastor principal de ellos. Yo el fundador de la iglesia de ellos. No, Pedro no habla así, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Con ellos. O sea, Pedro se pone en el mismo nivel de los hermanos. Y dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. O sea que el hombre de Dios, el anciano, es un hermano que ha sido puesto para cuidar la grey. Lo que le decía Pablo a los obispos de Éfeso, ¿no? Cuiden la grey, apaciéntenla, enséñenla, instrúyela, guíenla. Ese es el trabajo de los pastores: alimentar, pastorear, cuidar por los hermanos. Y dice, y hay unos no, cuidando de ella, no por fuerza. Esto sí que va a ser terrible cuando comencemos a hablar de la historia del papado, hermano. La institución religiosa que más ha matado personas ha sido el catolicismo romano. Hermanos, los musulmanes les quedan en pañales. La Santa Inquisición fue un instrumento diabólico que mató a todos los que se opusieron en su camino. Y la Biblia decía que no por fuerza, no con ejército, no con espada. Pero esa fue una práctica común que vamos a estudiar en los siguientes domingos, si el Señor lo permite. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. También no existe una institución más millonaria que el Vaticano, hermano. Eso es una cosa increíblemente absurda. La cantidad de dinero y oro, y muchos de sus bienes son, como dice la Escritura, ay del que edifica una ciudad con sangre. En la época de la Reforma española, en España, una persona, la Inquisición se enteraba, rumores de que era cristiano. Aunque la persona no fuera cristiana y negara al Señor, lo traían, lo torturaban, le quitaban sus bienes, le quitaban sus riquezas, y si él negaba al Señor, le perdonaban la vida. Muchas veces quedaba tuerto, muchas veces quedaba cojo por las torturas tan terribles, pero nunca le devolvían lo que tenía. Solo por sospecha. Imagínense a los que realmente no negaban. Y así se enriquecieron. Así se enriquecieron. Triste, ¿no? Y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío. Y eso es nicolaísmo, el enseñorearse. Porque sí está bien, nosotros
creemos que hay una doctrina bíblica de la sujeción a la autoridad. Usted debe sujetarse a las autoridades. Usted debe sujetarse a vuestros pastores. Pero vuestros pastores deben ejercer su servicio con amor y no con señorío. Porque cuando usted comienza a ver un espíritu de señorío, ese no es el espíritu de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo un día le dijo a sus discípulos: ¿acaso queréis ir vosotros también? O sea, el Señor no estaba obligando a las personas a estar con Él, ¿no? Pero nosotros creamos doctrinas muy parecidas al papado, donde no podemos hablar en contra del ungido, no le podemos preguntar al ungido, y si nos vamos del lugar, el ungido nos maldice. ¿Por qué? Porque se crearon doctrinas de nicolaísmo. La iglesia nunca debe haber un señorío. Aquí nosotros podemos aconsejarlo, hermano. Aquí nosotros podemos orar por usted, pero en últimas usted es libre para hacer conforme a su voluntad. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes no hemos tenido la experiencia de sentarlo, hermano, no haga esto porque tiene... Y aún así lo hace. Y aún así los volvemos a recibir con amor. Porque nuestra posición no es enseñorearnos. Usted asumirá las consecuencias de sus actos. Nuestra condición como pastores, predicadores, es enseñar, instruir, pero cada uno de ustedes dará cuenta delante de Dios. ¿Sí? Yo no puedo ponerme a avergonzarlo públicamente, a humillarlo, a ponerlo acá para que... No. Nuestra responsabilidad está en consejo, exhortación, y en el caso tal donde ya sea necesario, una disciplina para sacar el mal del medio nuestro. Pero aún eso se hará con amor. Pero no podemos enseñorearnos de su fe. No podemos enseñorearnos de las decisiones que usted toma en su casa, de las decisiones que usted toma con sus hijos, de las decisiones que usted toma en su vida. Se dice quiere ir de casa, quiere comprar carro. Eso es una cosa entre usted y el Señor. Nuestra responsabilidad es enseñarle la Biblia para que usted conozca la Biblia lo mejor, para que usted pueda hacer la voluntad del Señor y agradarle. O enseñarla para que usted no se justifique el día que la desobedezca y deshonra al Señor y traiga consecuencias sobre usted. Amén. Pero no nos podemos enseñorear de ustedes, ni de cuánto ganan el trabajo, ni de cuánto debe ofrendar, ni no. Eso es un asunto entre usted, su conciencia y Dios. Porque nosotros tenemos un sistema cristiano muy nicolaita, muy nicolaita. Y a las personas les gusta: hermano, dígame y yo lo hago. No es que yo no le puedo decir para que usted lo haga. Yo le enseño la Biblia, o les enseñamos la Biblia, y usted delante de Dios mire qué sería lo mejor. Lo estimulamos a que haga la voluntad de Dios, pero nunca debería ser ejercido con fuerza. Dice Pedro: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y eso fue otra cosa que hizo León. Él llega y dice esto. Él estableció el papado, la doctrina de Pedro, pero él decía una cosa: el oficio es aparte de la persona. La autoridad la tiene el oficio, no la persona. Entonces, mira lo que él decía. El Papa podría hacer todo lo que fuera, y es que en adelante ellos comienzan a hacer una cantidad de cosas, pero no le podían acusar porque él no tenía la autoridad, sino la tenía el oficio. Y entonces estos tenían varias mujeres, varios hijos, se metían con las esposas de todos los de la ciudad y nadie les podía decir nada porque ellos eran aparte del oficio. Eso también es muy también de nuestra época. Pero los ancianos, los pastores deberían ser ¿qué? Ejemplos. ¿Qué debería hablar más que nuestras palabras? Nuestras vidas, nuestros testimonios, la manera como nosotros nos conducimos y tratamos las cosas. Dice: y cuando aparezca, mira esa frase tan preciosa, el príncipe de los pastores, refiriéndose a Cristo, ¿qué? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces Pedro no se consideraba el príncipe de los pastores, sino él era uno entre los otros pastores y procurando hacer las cosas bien para que cuando apareciera el verdadero príncipe, ¿qué? Les pudiera recompensar. Y en Hebreos 13, verso 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos
a nuestro Señor Jesucristo. Mira esa frase, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces el gran pastor, ¿cómo se ganó ese lugar? Con su vida, con su sangre, con su sacrificio. Ese es el gran pastor. Entonces, la doctrina de Pedro como el Papa, el fundamento, la doctrina de Pedro como el pastor de los pastores o el príncipe de los pastores, es una doctrina que solo le corresponde a Cristo. Cristo es el fundamento y Cristo es ¿qué? El príncipe de los pastores. Otro asunto que se usa también de Mateo 16, 18 y 19 es la frase del Señor ahí en el verso 19 cuando el Señor le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces el catolicismo romano y estos papas interpretaron como Pedro siendo la autoridad para abrir ¿qué? A puerta de los cielos. Usted puede ver muchas imágenes donde está Pedro a la entrada con toda una cadena llena de llaves y él es el que abre y cierra. Entonces se ha usado este pasaje para decir que Pedro tiene una autoridad sobre los otros apóstoles. Pero lo que no se nos dice es que este mismo pasaje o estas mismas palabras no solo se le dicen a Pedro, sino también se le dicen a los otros apóstoles y también se le dicen a la iglesia. Vamos a leerlo. Juan 20, verso 22, dice: y habiendo dicho esto, Jesús en su resurrección frente a los discípulos dice, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y usted aquí va a entender qué es eso de atar y desatar. No es eso que usted ve el diablo destruyendo a los jóvenes en la drogadicción y atamos el espíritu de drogadicción. Eso de atar y desatar no es bíblico. Cuando el Señor le dice a Pedro, tú vas a atar y desatar, ¿de qué está hablando? Que es lo mismo que les va a hablar aquí a los discípulos. Dice, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces la doctrina de atar o desatar bíblicamente, de retener o de remitir, es que Pedro como predicador del evangelio, cuando las personas oían el evangelio y creían en el evangelio, ¿qué estaba haciendo Pedro? Abriendo las llaves del reino y entregándole a esas personas ¿qué? Perdón de pecados por la predicación. Entonces el que cree, sus pecados son ¿qué? Perdonados o remitidos. Pero el que rechaza el evangelio, ¿qué pasa? Los pecados ¿qué son? Como dice ahí, retenidos. Entonces cuando una persona predica el evangelio y las personas creen, esa persona al creer se le están abriendo las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos por la predicación del evangelio. Cosa que hizo Pedro con los gentiles en casa de Cornelio y Pedro en Pentecostés con los judíos. Ahora, no solo Pedro, sino en este pasaje se lo dice a todos los discípulos y también Mateo 18 se lo dice a la iglesia. Dice ahí en el verso 17, cuando hay una persona que no escucha la exhortación en privado, cuando no escucha la exhortación en público y cuando no escucha la exhortación de la iglesia, mire lo que el Señor dice. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, por una persona que no escucha después de que le ha hablado uno, dos, la misma iglesia, es una persona gentil, es una persona publicana, es un impío. Y mira lo que dice el pasaje. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. O sea, si una persona no quiere solucionar sus problemas acá y la iglesia reconoce que no se ha arrepentido y que el problema sigue y el pecado sigue, ese pecado que esa persona tiene acá, ¿lo tiene a dónde? En el cielo. Todos esos pasajes de atar y desatar siempre están en un contexto de pecado, no están en un contexto de guerra espiritual. No están en un contexto de oraciones, porque a veces usamos las oraciones, ¿no? Señor, atamos el espíritu de enfermedad, pero siempre ese atar y desatar están relacionados al pecado, al evangelio, de las personas que crean y se arrepientan, o no crean y se endurezcan.
Si no lo oyere, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tiene por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces comenzamos a ver que las doctrinas de León, el Papa, no tenían bases bíblicas. Pedro no aparece como el fundamento, Pedro no aparece como el príncipe de los pastores, y las llaves que se le quieren atribuir a Pedro también se le entregaron a la iglesia y a los otros apóstoles. Ahora, parece ser que el papado es una ofensa directa a lo que Jesús había enseñado, por lo que dice Mateo 23, verso 8. Cosas que Jesús dijo que no hiciéramos fueron las cosas que se volvieron práctica. Cosas que Jesús dijo que no hiciéramos fueron las cosas que se volvieron doctrina, especialmente por el papado romano. Dice Mateo 23, 8, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois, ¿qué? Hermanos. ¿Cómo deberíamos llamarnos nosotros, hermanos? Todos vosotros, ¿qué sois? Hasta el fundador, hasta el apóstol de los apóstoles, ¿era qué? ¿O eran qué? Hermanos. Y no llaméis, mira esto, Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es obvio que el no llaméis Padre no se refiere en el sentido natural de familiaridad, sino en un sentido ¿qué? Espiritual. Usted no tiene, y eso es, este es mi hijo en la fe y este es mi padre en la fe. Ay, hermano, nosotros hacemos todo lo que el Señor dijo que no hiciéramos. No llaméis a nadie Padre, aunque sea su padre espiritual. No llaméis a nadie Padre. ¿Vosotros sois qué, hermanos? Hermanos. Ahora, si ven que lo que les decía, la doctrina del papado es una abierta desobediencia al mandato de Jesús. Jesús dijo, no hagan eso. Y fue lo primero que hicieron. La palabra papa en el latín significa Padre superior, hermano. Jesús dijo, no llaméis a nadie Padre en la tierra. Ahora, hay otra falacia porque eso está lleno de mentiras. La historia católica, la doctrina católica está llena de mentiras, hermano. Esas mentiras que usted puede históricamente comprobar fácil. Ellos llegan a decir esto, que Pedro fue obispo en Antioquía 7 años, después va a la ciudad de Roma y dura como obispo 15 años. Ellos datan el periodo de este obispado del año 42 al año 49 en Jerusalén. Históricamente eso no se puede comprobar por ningún lado. Hay indicios de que Pedro murió bajo el imperio romano, bajo mano de Nerón, pero no sabemos si él vivió en Roma. No sabemos, mucho menos sabemos si fue obispo en Roma, pero sí hay ciertas cosas que la palabra nos muestra para entender que eso no sucedió. Por ejemplo, si usted va al libro de Gálatas, Pablo hace una mención de encontrarse con Pedro, ¿en dónde? En Jerusalén. Y antes de esa mención, Pablo nos narra su conversión que sucedió en el año 35 de la era cristiana. Y Pablo dice que dura 14 años en Arabia, ¿cierto? Y después desciende a Jerusalén. Entonces, del 35, que es la conversión del Pablo, a descender a Jerusalén, han pasado 14 años, o sea, el 49. Según la historia católica, Pedro ya era obispo en Jerusalén desde el 42, pero cuando llega en el 49 a Jerusalén, Pablo se encuentra con Pedro. Entonces, si Pedro era obispo de Jerusalén y no de Roma. Pero tampoco llegó a ser el Papa en Jerusalén. Solo que hay un anacronismo tremendo. Además de eso, Pablo escribe su epístola a los romanos en el año 57. Para ese año, Pedro ya sería como 15 años, 13 a 12 años
obispo, 15 años, porque comenzó supuestamente en el 42. Para ese año, Pedro ya llevaría 15 años de obispado en Roma. Y usted comienza a leer la epístola a los romanos. Y usted lee al final la epístola a los romanos y Pablo menciona el nombre de 26 hermanos de la iglesia de Roma. Ahora, ¿y por qué no mencionó al Papa? Si le está escribiendo a la iglesia de Roma, ¿cómo va a olvidarse del Papa Pedro? ¿Sí? Además, el libro de Hechos narra que Pablo llega más o menos en el año 60 a Roma. ¿Sí? ¿Llega qué? Prisionero. Y Pablo narra que se reúne con ciertos hermanos. ¿Y entre esos qué? No nombra a Pedro. Entonces la evidencia bíblica es que Pedro, si estuvo en Roma, no estuvo en tiempos donde los escritores hubieran hablado como lo dice el catolicismo romano. Entonces lo que podemos entender es que es otra gran mentira, una mentira doctrinal y una mentira histórica. Terminamos leyendo las palabras de Pedro ahí en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. Como les decía, hoy apenas solo quise introducirme. Vamos a hablar un poco más de la historia de los papas, los hechos, las cosas que ellos hicieron contra la fe, cómo persiguieron, algunas doctrinas que ellos sacaron, que nos va a servir de contexto para cuando comencemos a hablar de la reforma. Dice, 2 de Pedro 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué es un falso maestro? Un maestro que tiene una doctrina falsa. El papado, hermano, y la doctrina nicolaita del catolicismo romano es algo no solo falso, sino como dijo Jesús ahí en Apocalipsis, es algo que el Señor aborrece. Y nosotros debemos tener cuidado con ese tipo de doctrinas y prácticas. Y mira lo que decía Pedro de esos falsos maestros y falsos profetas, que introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejías destructoras. Y el clericalismo fue una de las herejías más destructoras para la iglesia, el nicolaísmo. ¿Por qué? Porque comenzó a entregarle la responsabilidad a un clérigo para oficiar los sacramentos, para oficiar todos los asuntos de la fe, y le quitó la responsabilidad al pueblo. El pueblo solo servía ahorita para ser ¿qué? Enseñoreado y esclavizado. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Y lo más tremendo de este tipo de doctrinas es que le quitan el lugar a Cristo y se lo dan ¿a quién? A un hombre. Le quitan el lugar a Cristo como la cabeza, le quitan el lugar a Cristo como el pastor, le quitan el lugar a Cristo como la autoridad suprema de la iglesia y se lo dan a un hombre. Atrayendo, dice el pasaje, sobre sí mismos destrucción repentina. Y usted va a ver eso. De pronto no fue la destrucción repentina de que llegara una serie de maldiciones sobre la ciudad de Roma. Hasta el día de hoy se conserva. Sino usted va a ver como la maldición del pecado, como la maldición de la idolatría, como la maldición de las falsas herejías, como eso comenzó a corromper tanto a estos llamados obispos. Porque a veces nosotros creemos que podemos jugar con la santidad de Dios y pasar por encima como si Dios no se diera cuenta. Pero usted va a ver cómo la maldición y el pecado recayó sobre todos estos oficiantes. Y dice, ¿en qué verso estamos? En el 2, no se distraiga, hermano. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, estos movimientos a veces falsos, heréticos, tienen muchos seguidores, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, si usted quiere ver y escuchar todas las críticas y todo el oprobio que tiene la iglesia cristiana, generalmente es atribuida al catolicismo romano. Por ejemplo, cuando usted va a predicarle a un judío, la idea de los judíos del cristianismo es que los cristianos han sido los más grandes asesinos de los judíos. Y usted dice, ¿cómo así? Y cuando usted se pone a mirar, el catolicismo mató muchos judíos en nombre del Señor. Muchas guerras en nombre del
Señor. Las cruzadas en nombre del Señor. ¿Y todo eso ha traído qué? Oprobio al evangelio de Cristo. Y por avaricia, porque esa fue la raíz del papado. La avaricia, el poder, el dinero, la supremacía sobre los otros. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces hay una sentencia clara y evidente en las Escrituras en relación a este tipo de prácticas, en relación a este tipo de doctrinas que el mismo Pedro anunciaba que iban a suceder en la iglesia. Entonces, de alguna manera hoy hicimos una introducción, hermanos, para ver el comienzo del papado, un poco la doctrina, y de ahí en adelante vamos a comenzar a avanzar. Yo quiero terminar leyendo un extracto de un libro de Peter de Rosa. El libro se llama Vicario de Cristo, el tiempo oscuro del papado, creo que se traduce al español. Él dice esto: el tiempo no estaba lejos cuando los sucesores de Pedro no serían los sirvientes, sino los amos del mundo. Se vestirían de púrpura como Nerón y se llamarían a sí mismos Pontifex Maximus. Se referirían al hombre pescador como el primer papa y apelarían no a la autoridad del amor, sino al poder investido en él para actuar como Nerón actuó. Desafiando a Jesús, los cristianos harán lo que otros les han hecho a ellos y aún peor lo harán. La religión que se enorgullecía de haber triunfado sobre la persecución por medio del sufrimiento se convertirá en la fe más perseguidora que el mundo ha visto. Perseguirán incluso a la raza de la cual vino Pedro y Jesús. Ordenarán en el nombre de Jesús que todos los que no estén de acuerdo con ellos sean torturados, crucificados y quemados al fuego. Harán una alianza entre el trono y el altar. Insistirán que el trono es el guardián del altar y el que va a garantizar la fe. Tremenda cita, ¿no? Los que se decían representantes de Cristo llegaron a comportarse como Nerón, con todo su poder, con toda su locura y con todo su pecado. Entonces entramos en una de las épocas de mayor oscuridad en la historia del cristianismo, hermano, la historia de los papas. Entonces el Señor nos ayude. Vamos a estar tratando el asunto los próximos domingos, si el Señor lo permite. Amén.